Hola. Durante esta semana, ya que ustedes están trabajando en el control, la idea es ir viendo algunos problemas que son tradicionales de hidráulica relacionados con Bernoulli en tubería, ¿ya? Como para ir juntando eh, temas. La resolución numérica, eso queda nuevamente para ustedes, pero le, la idea ahora es llegar al sistema de ecuaciones y identificar bien cuáles son las variables y problemas que eventualmente podrían estar pasando. Eh, un problema que se lo mencioné en algún minuto es, en clase creo que fue, son sistemas que son cerrados, eh, son loops cerrados, ¿ya? Que se ocupan generalmente en laboratorio. Imagínense, tenemos un- una cámara de experimento, ¿ya? Aquí eh, en la instalación experimental, que se ocupa una bomba para recircular un caudal Q, ¿ya? Y esta bomba es la que se está continuamente permitiendo la recirculación del agua dentro de esta instalación experimental. Aplicaciones de este tipo de cosas, la aplicación más bruta es para medir el metabolismo de peces. Aquí adentro literalmente se coloca un pez, se va ajustando la velocidad del agua dentro de la tubería y se identifica, por ejemplo, qué es lo que va a estar ocurriendo con el metabolismo del pez dentro de la tubería, entendiendo que el metabolismo se puede medir fácilmente con un sensor de oxígeno, ¿ya? Tenemos un pez dentro de un sistema cerrado que no le entra aire, no le entra oxígeno, en principio es un dolor de cabeza, hay que lograrlo, pero esa es como la idea conceptual. Por lo tanto, en la medida que el pez respira dentro del agua, se va a estar midiendo una reducción de la concentración de oxígeno y esa reducción de la concentración de oxígeno está directamente relacionada con la actividad metabólica del pez. Esa misma idea se puede hacer, por ejemplo, para ver consumo de oxígeno en los sedimentos, ¿ya? Que es una de las fuentes que explica por qué, por ejemplo, se pueden alcanzar condiciones de mala calidad del agua en lagos, producto de que hay mucho oxígeno que viene desde la atmósfera que se consumo en los sedimentos para procesos de degradación de la materia orgánica. Más de esto de acá lo van a estar viendo en ingeniería ambiental. Pero desde el punto de vista de Bernoulli, nosotros tenemos un sistema cerrado donde hay una bomba que está circulando el sistema, el agua dentro del sistema. Tenemos la tubería que tiene un largo L, un diámetro D y una aspereza epsilon, ¿ya? Podemos eventualmente aceptar de que hay pérdidas de energía aquí. También puedo tener una pérdida de energía acá, que sería la contracción. Tengo una expansión. Generalmente en el sistema uno tiene que agregar algún tipo de válvula para poder ir regulando la velocidad del flujo dentro de la tubería. ¿Ya? Así que tengo un caso de la válvula, tengo una expansión, tengo una contracción. eh, si es que eventualmente también podría tener los sensores de oxígeno, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas de, la vamos a simplificar como un caso S, ¿ya? Que sería un, un coeficiente de pérdida de los sensores, ¿ya? Codos y otro tipo de cosas que eventualmente podrían estar pasando, ¿ya? Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Tenemos que definir un punto uno y un punto 2, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas podemos decir de acá? Podemos decir de que el Bernoulli en 2 va a ser igual al Bernoulli en 1, voy a dar la vuelta por ese lado, más todo lo que son las pérdidas singulares, más todo lo que son las pérdidas friccionales. Estoy diciendo el Bernoulli en 2 es igual al Bernoulli en 1 más las pérdidas, ¿ya? Eh, y por otro lado, yo puedo decir que el Bernoulli en 1 es igual al Bernoulli en 2 menos la altura de elevación de la bomba. Donde aquí lo que necesito delta H es la altura de elevación
de la bomba. Fíjate, esto acá es un dato o se diseña, ¿ya? Entonces, lo que nos en el punto uno y el punto 2 son variables auxiliares que en la práctica no me interesa conocer, pero y que yo lo que puedo hacer es sumar entonces estas dos ecuaciones y voy a llegar a una ecuación donde tengo que delta H va a ser igual a las pérdidas singulares más las pérdidas friccionales. Y en este caso acá las pérdidas singulares más las pérdidas friccionales la voy a escribir como 8 q cuadrado pi cuadrado d a la cuarta g factor de FL dividido por D más la sumatoria de todos los casos S, que sería el de la expansión, de la contracción, de los sensores y el de la válvula. ¿Ya? Ahí están todos metidos esos casos S. Por lo tanto, delta H de la bomba es la energía que se le está entregando al sistema y toda esa energía que yo le estoy entregando al sistema se va por fricción. ¿Ya? Se disipa por fricción o pérdida de energía singular. ¿Ya? Eh, y otra de las cosas que se ve acá es de que si aumento delta H, si aumento la bomba, de repente cambio una bomba por una válvula, una bomba más grande, lo que va a estar ocurriendo es aumentar el caudal que está pasando por el sistema. ¿Ya? De igual forma, es dado delta H, o sea, si tengo una bomba fija y, por ejemplo, cierro parcialmente la válvula, esta, ¿ya? La cierro un poquitito. Su experiencia empírica va a decir de que va a pasar menos caudal, ¿ya? Eh, y esa experiencia empírica está puesta acá dentro de las ecuaciones, porque cuando nosotros cerramos la válvula, lo que estamos haciendo es aumentar el coeficiente de pérdida singular. Aumenta, caso SD, que es el coeficiente de pérdida singular asociada a la válvula, aumenta solamente ese ahí, y por lo tanto disminuye el caudal. Porque ya sé que la multiplicación de este término acá, de la altura de velocidad, por estos términos de acá, tiene que ser igual al delta H, que es el dato fijo que yo tengo, porque la bomba no la cambié. De manera que si yo aumento las pérdidas singulares, porque cerré la válvula un poquitito, necesariamente tiene que haber una disminución del caudal para que poder compensar de que esta multiplicación sea igual al delta H, que es el dato que yo conozco externamente. Así que eso es más o menos las cosas que rescato por acá de este experimento. Uno tiene una instalación experimental, tiene una válvula, una bomba, y en la práctica todo el caudal que se está entregando dentro, o sea, toda la energía que está entregando esa bomba, dado por delta H, se traduce, se disipa por fricción o por pérdidas de energía singular, ¿ya? Y que en general, si es que yo aumento el delta H, quiere decir que coloco una bomba más grande, va a estar pasando más caudal, más caudal. Si opero la válvula, yo lo que tengo es que aumenta el coeficiente de pérdida singular de la válvula y por lo tanto disminuye el caudal, que es la experiencia que nosotros tenemos. Cerramos la llave, pasa menos agua, ¿ya? Así que esta es como la idea. Uno tiene un solo sistema de ecuaciones por resolver. Si es que iterativamente los problemas que uno eventualmente tenga, si tengo un problema de diseño, si tengo un problema de diseño que necesito diseñar esta cosa de acá, voy a tener por un lado son criterios geométricos y de cafetería. ¿Ya? ¿A qué me refiero con problemas geométricos? Si voy a colocar una cámara para peces, ¿con qué peces voy a estar trabajando? ¿Con las carmelitas, que son unas cosas chiquititas, o voy a trabajar con una trucha? Con un salmón. Bueno, si es un salmón, tengo que ocupar una cuestión grande, porque puede ser un salmón de 4 kilos, 6 kilos, ¿ya?
Si estoy trabajando con una carmelita, alguna cosa chiquitita, las carmelitas son unas cosas que están ahí en BioBio, peces nativos, bueno, súper chiquititos, ¿ya? Entonces ahí aparecen los criterios geométricos y criterios de grafitería. ¿A qué es lo que me refiero? Si tengo que hacer estas curvas las tengo que hacer eventualmente con algún codo, ¿ya? Entonces tengo que colocar un codo y colocar pérdida de energía singular. Necesito colocar estos sensores. Estos sensores tienen que ir montados sobre algún sistema, que tiene que estar sellado, que no le entre oxígeno, una serie de otras cosas, y ahí aparecen todos estos criterios, todas estas definiciones que son como adicionales. El diámetro de la tubería también es una cosa que está más o menos amarrado. Uno trabaja con tuberías de PVC o neumático o de la de riego de la casa, y ahí uno o es media pulgada o tres cuartos pulgada o una pulgada y se acabó, no, ¿ya? No, no hay más que hacer, ¿ya? Así que esos son los problemas. El diseño uno tiene que primero agregar todos estos criterios geométricos, tiene que saber qué es lo que está haciendo, si va a trabajar con un salmón o con una carmelita, y en función de eso, bueno, comienzo a definir cuáles son las especificaciones técnicas del sistema. Después, por el otro lado, voy a tener algunas velocidades de operación, ¿ya? Que no están relacionadas con, por ejemplo, para qué es lo que estoy haciendo este experimento acá. Si voy a medir el metabolismo de una carmelita, bueno, esta cosa acá probablemente va a aceptar velocidades del orden de, no sé, por 10 centímetros por segundo, menos incluso, ¿ya? Entonces ahí me aparece inmediatamente a partir de lo que son estas velocidades de operación, yo lo que obtengo es el caudal de diseño, ¿ya? Si voy a trabajar con un salmón, bueno, salmón a eso le puedo tirar un par de metros por segundo de velocidad, así que voy a necesitar una cosa súper grande en términos de los caudales de diseño. Pero en cambio la carmelita o el bagre, el diplomiste, que es un de estos como ojos, pez gato, ya los que vienen debajo, pegados en la base de los ríos. Tienen diferentes características desde el punto de vista de cuáles son el rango de velocidades que uno quiere efectivamente ocupar para este diseño acá. Y este rango de velocidades lo que entrega principalmente es el caudal de diseño, ¿ya? Porque yo sé que acá en la instalación experimental voy a tener que tener un rango de velocidad, un mínimo, cero, máximo, el máximo que me interesaría llegar. Y con eso me pasa un poquito más para tener una posibilidad de regular. Eh, y obtengo entonces el caudal de diseño. Y a partir de toda esta información, junto a toda esa información, se determina el delta H de la bomba que yo necesito para que toda esta cosa funcione, ¿ya? Y con este delta H de la bomba, que sería básicamente evaluar esta ecuación de acá, dado Q, dado F, dado, etcétera, yo voy ahora y digo, ya, entonces necesito una bomba de 10 metros, 50 centímetros, un metro, no sé, lo que sea, ¿ya? Y con esa información después voy a las bombas y veo qué bomba necesito. Necesito una bomba que me entregue el caudal de diseño y me entregue la altura de elevación que yo necesito que me entregue, ¿ya? Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en el curso de ingeniería hidráulica. Pero esa es más o menos la idea de cómo se aborda este tipo de problemas. En los problemas de verificación del diseño, el diseño, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene esencialmente, dado la geometría, ¿ya? ¿Cuál es la geometría que yo tengo en el sistema? Eh, Veo y los coeficientes de pérdida singular, por ejemplo, yo quiero ver qué es lo que ocurre con si cierra la válvula a la mitad, por decir algo, calculo Q, ¿ya? Que es esencialmente, dado el delta H, dado la geometría, los casos S y los delta H de la bomba, conozco el delta H, los diámetros, toda esta cosa acá, por lo tanto calculo el caudal, y en este caso de acá es el F, se calcula iterativamente, ¿ya? Según la metodología que ya estuvimos viendo. Así que esos serían como los dos diferentes problemas que aparecen dado esta información. Eh, Voy a dejar el comentario para el otro video. Porque me hizo qué es lo que pasa con la energía que entrega la bomba, ¿ya? Se disipa por fricción. ¿Y qué es lo que pasa con esa fricción? Se genera calor, ¿ya? Por lo tanto, sobre todo en este tipo de sistemas
que se están entregando. Yo tengo la potencia de la bomba, entonces no lo voy a hablar más adelante, va a ser igual a gamma Q delta H. Esa es la potencia en términos de watt, ¿ya? Cuánta energía por unidad de tiempo. Y eh, esta potencia de la bomba calienta, aumenta la temperatura del agua. La temperatura del agua del agua. Y lo que se tiene es que en general estos sistemas de acá parten con una cierta temperatura, comienza a aumentar la temperatura producto de la bomba, de que toda esa energía que está entregando la bomba produce el movimiento y el movimiento se disipa por fricción y la fricción se transforma en calor. Todo eso se termina traduciendo en un aumento de la temperatura del agua que hay dentro de la tubería y después con algún sistema de radiación o difusión de calor hacia el medio es que eventualmente uno podría encontrar una temperatura de equilibrio entre dada por esta nueva fuente de calor que está calentando el sistema y ese calor tiene que difundir hacia afuera. Eso problema viene más adelante, pero se alcanza este otro tipo de equilibrio. Y lo que uno ve acá en los sensores es de que efectivamente la temperatura aumenta y dependiendo de la duración del experimento, si son experimentos que duran varios días, se tiene que va subiendo y bajando según la temperatura según cómo es la temperatura día-noche, variaciones del día y noche, pero con un valor que está desplazado hacia arriba porque está esta otra fuente de calor dada por la energía que le está entregando la bomba, la potencia de la bomba. Eso, nos vemos, chao.